Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, me siento en tierras extrañas, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos. Esto es Veracruz Agropecuario, radio y televisión, y es un gusto enorme darles la bienvenida a un programa en el que conoceremos de manera cerquita cómo el acervo, el conocimiento científico y el trabajo en campo, las prácticas en campo, contribuyen a la biodiversidad, al manejo correcto de los recursos y también a esta alianza estratégica que es necesaria que ocurra entre científicos y la sociedad civil. Así que sean bienvenidos a esta emisión. A nombre de un gran equipo de trabajo que la hace posible, les saludamos con gusto y les damos la bienvenida. También lo hacemos con nuestros compañeros Manuel Munguía y Joaquín Becerra. Hola, ¿cómo están, Isela compañeros? Pacheco, Buenas ingeniero tardes, Becerra, noches. amigas, amigos, efectivamente, y aparte de todo eso, las tareas de divulgación y de enlace con diferentes entidades, desde donde se realiza el trabajo, ahí en el campo y en todos los puntos donde dijiste, llevar ese conocimiento, esa experiencia y compartirla con quienes han investigado también algo semejante, como lo ha hecho nuestra invitada de hoy, que nos va a platicar de murciélagos. Y este tema de murciélagos, Isela, Manuel, es un caso bien interesante porque Aristóteles, el maestro de la duda, decía con mucha frecuencia que la vista del murciélago se ofusca con la luz del día. Y algo similar le ocurre a nuestra alma en su inteligencia. Esta se ofusca cuando las cosas evidentes salen a luz, es decir, cuando los científicos prueban lo contrario, aquellos considerados mitos, tradiciones, ahora se vuelven algo cierto y sencillamente nos sorprendemos. De hecho, nuestra alma se siente muy contenta de haber conocido después de tantos años algo que ni tan siquiera imaginábamos. Imaginamos que el alma de nuestra invitada esta tarde noche se siente muy contenta también porque durante muchos años ha hecho un trabajo con una de sus especies favoritas, nos referimos a los murciélagos, y nuestra invitada es la doctora María Cristina Maxueni González. Ella, en su papel de asesora, mostró el resultado de un estudio bien importante. Escuche usted, la polinización de bromelias por murciélagos. Esto ocurrió durante el 18º Congreso Internacional de Murciélagos que se realizó en Tailandia, y orgullosamente ella representó a nuestro país a partir del trabajo que realiza en el CITRO, en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, un centro interdisciplinario y también indisciplinario. Y bueno, desde esta generación de conocimiento, ya lo decíamos, en el caso de los murciélagos hemos podido aprender la diferencia de las cualidades de una de las especies de otra y a comprender también de la gran función que desempeñan como polinizadores, con estos vínculos invisibles que suceden pero que son muy importantes conocer. Por ejemplo, estudiar los murciélagos insectívoros ha servido para poder afianzar el conocimiento que se tiene acerca de su función polinizadora. ¿Por qué tiene relación una conducta con la otra? Eso es lo que nos va a explicar, y eso es lo que va divulgando, como decíamos, en diferentes lugares, enseñando a quienes asisten a la parte de docencia que le corresponde, o a quienes intercambian conocimiento o realizan incluso trabajos audiovisuales o de distinto tipo en multimedia con ella, para que vayamos conociendo bien a estos especímenes que en ocasiones hemos considerado equivocadamente por muchas influencias que tenemos acerca de qué son los animales, cómo son y cómo viven. Y el estado de las selvas tropicales, particularmente, amigos, debe su salud y la dinámica de esta precisamente a estos organismos, los murciélagos. La doctora tiene una gran especialidad ya adelantada en el estudio de los murciélagos de zonas tropicales. Conoceremos de cerca qué hacen en las selvas tropicales, tanto del sur del país, allá por Yucatán, Campeche, hasta en estas regiones centrales de Veracruz. Me refiero a Utzpanapa, donde usted conocerá el papel significativo de estos organismos para mantener esa dinámica de nuestras selvas. Y si usted tiene alguna duda o pregunta respecto a este tema, comuníquese a este programa
La doctora es una investigadora del CITRO, de la Universidad Veracruzana, una institución fundada por el doctor Arturo Gómez Pompa, y seguramente en el transcurso de los días le podemos dar la respuesta a las preguntas o inquietudes que usted tenga. Exactamente. Mientras esto sucede, mientras nos contactan a través de redes sociales, por ejemplo, vamos a escuchar a continuación una información sobre de qué manera funciona y cuál es la utilidad de una estación meteorológica. Mi nombre es Paulo César Parada Molina, soy estudiante del doctorado en Ciencias Agropecuarias y muchísimas gracias por el interés de venir hasta esta finca donde estamos trabajando un proyecto relacionado con el café en la zona Coatepec. El trabajar con el café surgió ya que se prevén ciertos impactos del cambio climático sobre su producción que podría reducirla considerablemente en las siguientes décadas. Entonces estamos trabajando desde hace cerca ya de un par de años alrededor del proyecto que se está realizando en el doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana. Estamos tratando de identificar cómo se podría relacionar las condiciones hídricas dentro de una finca de café con su producción para poder relacionarlo con las posibles tendencias de cambio climático, cómo impactarían en su desarrollo de las plantas. Tenemos instalado diverso equipo ya que queremos evaluar un balance hídrico para saber de cuánta agua están disponiendo las plantas para su desarrollo. Tenemos instalados una estación meteorológica en la cual estamos también midiendo variables microclimáticas al interior de esta finca. Estamos midiendo temperatura, humedad relativa del aire, radiación solar y también estamos midiendo precipitación indirecta o precipitación que atraviesa el follaje arbóreo tanto de los árboles de sombra como de las plantas de café. Para ello instalamos algunas canaletas para medir dicha precipitación y también estamos evaluando el contenido de agua en el suelo y tenemos algunos sensores instalados cerca de algunas plantas que se seleccionaron para dicho estudio. Generalmente venimos cada tercer día a tomar muestreos, los muestreos de infiltración y los realizamos mensualmente, hacemos conteo de hojas para evaluar la producción vegetal de las plantas, medimos también el radio del dosel de las plantas. La estación venimos a descargar datos aproximadamente cada 15 días para evitar perder información. Esta estación es una estación automática, la tenemos configurada para medir todas las variables cada 15 minutos y con ella nosotros generaremos información cada hora y si es posible información diaria. En cuanto a las canaletas, para medir el volumen de agua que es captada por ellas, venimos cada tercer día en épocas de lluvia, cuando las precipitaciones son muy intensas, venimos al otro día para evitar que los contenedores se llenen y se puedan derramar y nosotros perder información importante para este estudio. Para instalar todo este equipo lo instalamos hace aproximadamente 2 años, lo instalamos mes de mayo del 2016. Estuvimos haciendo pruebas con las primeras lluvias del mes de mayo para ir haciendo algunas adaptaciones y ya que algunos contenedores que habíamos puesto eran muy pequeños y se derramaba el agua de las precipitaciones. Entonces tuvimos que ir adaptándolos en el paso de las lluvias de mayo hasta que decidimos colocar contenedores de 20 litros de agua y así evitar que el agua se derramara y perder información. Muchísimas gracias por su visita y quiero enviar un cordial saludo a todo el auditorio de Veracruz Agropecuario. Continuamos en este programa luego de haber escuchado esta información interesante, amigos. Les quiero decir que lejos de representar un peligro para la humanidad, el murciélago tiene muchos beneficios importantes. Debemos considerarlo el aliado más importante de la naturaleza, pero también de usted. Entenderemos a continuación por qué este mundo misterioso de los murciélagos representa un escenario que debemos conocer y convivir con él. Para eso la doctora María Cristina Matz-Whitney,
González, investigadora del CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Forma parte del cuerpo académico en la conservación biológica. Bienvenida, doctora. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y bueno, doctora, tiene usted un tema bastante fascinante, a la vez misterioso, porque cuando pensamos en murciélagos, todos los habitantes de ambientes urbanos, también rurales, pensamos que son ratones ciegos y que estos organismos no ven, pero también les tenemos temor, porque siempre pensamos que nos van a chupar la sangre a nosotros y a los animales. Exacto. Platíquenos qué debemos entender como murciélagos. Bueno, es importante, qué bueno que estamos aquí para hablar de los murciélagos, importante quitar esta serie de mitos que existen alrededor de ellos. Se les asocia con brujería, con el inframundo en algunas civilizaciones, pero es importante que tengamos claro que un murciélago es un mamífero, ¿no? Sí. Como nosotros, es decir, que tiene crías, que les da leche a sus crías, pero lo que los hace diferentes al resto de los mamíferos es su capacidad de volar. Es el único grupo de los mamíferos que puede volar. Y también tienen otra particularidad muy importante, y es que realizan este sistema de radar que conocemos de manera coloquial, es decir, un sistema de ecolocalización o ecolocación, con el cual emiten sonidos y el rebote de estos sonidos en diferentes objetos les dice o les da la información de dónde se encuentran y que si hay un árbol cerca o una presa como un insecto o si se están acercando al fruto que les gusta comer. Entonces utilizan este sistema de ecolocalización y lo tienen todas las especies que tenemos en el continente americano. Unas cuantas, bueno, hay un grupo de especies en Asia, en África, que no realizan la ecolocalización y que ellos utilizan más la visión y el olfato para encontrar sus frutos, que es lo que comen. Doctora, a este grupo de organismos les hemos también dado mucha fama en el cine y tenemos literatura sobre terror de estos organismos. Actualmente en México se fomenta una semana dedicada a la cultura de los murciélagos, que se hace coincidir precisamente con la temporada de los muertos, porque la gente relaciona Halloween con el tiempo de los muertos, pensando en estos organismos, y recordamos mucho la caricatura, que por cierto muchas películas, Batman. Entonces, en ese sentido, platíquenos. Los murciélagos desempeñan un papel importante en la naturaleza, decíamos al inicio. Sí. ¿Porque son los mejores polinizadores? Pues comparado con aves, en algunas ocasiones se ha evaluado que tienen algunas ventajas. Por ejemplo, las aves puede ser que tengan más retención de polen, o sea, se llevan más polen, pero lo pierden como muy fácil con el movimiento de las plumas. Como los murciélagos son mamíferos y tienen pelos, es más fácil que el polen se adhiera más al pelo. Entonces, aunque digamos que no tenga tanta cantidad de polen como en ocasiones sí recoge, por decirlo así, un ave, la gran ventaja es que aunque sea poco lo guarda o lo puede transportar mucho más eficientemente que un ave, ¿no? En ese sentido. No solo son polinizadores, también la mayor parte de los murciélagos son insectívoros, consumen una gran cantidad de toneladas de insecto cada noche. Hay otros murciélagos que se alimentan también de sangre, que les hacen esta mala fama, ¿no? Pero es importante mencionar, muy importante, que tenemos cerca de 1.400 especies de murciélagos a nivel global. Ajá. Y estamos viendo en pantalla, doctora, lo que sería la captura e identificación de estos. Sí. Nosotros lo que en muchas ocasiones hacemos para poderlos estudiar, para poder conocer su diversidad, es colocar una serie de redes que son delgadas de monofilamento o de más filamentos, y en las cuales quedan atrapados los murciélagos y los retiramos con guantes y posteriormente los podemos identificar con guías que tenemos de campo. Esa es una de las maneras de estudiarla. Otra, ya una menos invasiva, por decirlo así, que se ha desarrollado mucho en los últimos años, es con estos micrófonos ultrasónicos que pueden detectar sus sonidos y traducirlo, por decirlo así, o hacerlos audibles para nosotros, y estos aparatos ya los más modernos incluso te sugieren qué especie, por ejemplo, podría ser la que estamos escuchando, ¿no?
Decía usted hace un momento 1.400 especies a nivel mundial. Sí. Para México, ¿cuántas tenemos modestamente y también para Veracruz? Pues no modestamente, porque tenemos cerca del 10%. Tenemos cerca de 140 especies a nivel nacional, Sí. es decir, casi el 10%. Y en Veracruz somos muy afortunados. Somos el tercer, como ya sabemos en muchos otros grupos, somos el tercer estado en diversidad, con cerca de 89, 88 especies, depende del autor. Entonces somos un estado muy diverso en murciélagos. Y importante mencionar, no solo en el número de especies, sino en la gran cantidad de hábitos alimenticios que tienen. Tenemos insectívoros, tenemos frugívoros, tenemos hematófagos, tenemos carnívoros también en las selvas de los Tuxtlas, de Luxpanapa, selvas altas. Todavía tenemos la presencia de otros, tenemos murciélagos insectívoros, por ejemplo, que se alimentan del agua o dentro de la vegetación, encima de hojas o ramas, y también tenemos insectívoros aéreos que llegan a volar. Incluso se ha registrado cerca de los 3.000 metros a nivel del suelo. O sea que hay de todos los colores. Tenemos especies piscívoras, Sí. ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad, no solo en número como tal, sino en hábitos y el papel que ellos desempeñan en los ecosistemas. Preocupa algo actualmente, maestra, la cantidad de organismos que tenemos de este grupo, y saber aquellos que están en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la norma oficial mexicana 059. ¿Tenemos estos registrados ya para Veracruz, algunos que están seriamente amenazados? Sí, tenemos especies que están dentro de la norma oficial mexicana 059. La mayor parte de las especies que nosotros tenemos dentro de esta norma son especies que se han catalogado como sensibles o vulnerables cuando se fragmenta su hábitat. Es decir, son especies asociadas a ambientes conservados de selva, porque en esa selva es donde encuentran sus presas y las cazan de una manera específica sobre ramas, sobre troncos. Entonces, cuando talamos, cuando modificamos su ambiente donde ellos cazan, pues ya no tienen el recurso donde están. Entonces, pues algunas de ellas mueren, otras se van moviendo a los pocos remanentes, y esto no solo en Veracruz, sino en toda la parte sur de México es un problema grave, ¿no? Ustedes están generando algo que podría ser hasta inédito, la Biblioteca de Sonidos de los Murciélagos, algo interesante para todo el mundo, doctora. Pero el sonido es un carácter determinante entre las especies. Hay muy pocas especies, hay algunas en las cuales digamos que se pueden confundir sus sonidos porque pueden emitir un sonido parecido a otras especies, por decirlo así, como hermanas, ¿no? Especies del mismo género, más o menos del mismo tamaño. Los sonidos varían de acuerdo a la familia de murciélago que sea y muchas veces con relación al tamaño y dónde vuela, ¿no? Entonces, especies que, por ejemplo, vuelan muy arriba, que son insectívoros aéreos, muchas veces tienen frecuencias bajas y pulsos, como les llamamos, de mucha duración. Especies que les gusta comer sus insectos dentro del bosque o dentro de la selva emiten sonidos de corta duración y de frecuencia alta. Entonces, esas características que hemos ido estudiando poco a poco nos permiten tener una biblioteca, un inventario de sonidos, y ese inventario es sumamente importante tener conocimiento de él, razón por la cual hicimos un proyecto a nivel nacional en la cual en 8 regiones de México se dividió el país para este fin y nos dividimos diferentes ecosistemas. Nos dividimos en ambientes áridos, en montañas, sitios desde cero metros a nivel del mar hasta cerca de 3.000, para tener toda esta gran variedad de murciélagos mexicanos, insectívoros, y grabar sus sonidos. Esta herramienta, este inventario de sonidos nos puede posteriormente a llevar a cabo estudios de una manera más sencilla, conociendo la diversidad de murciélagos que hay en los ambientes, ¿no? Este acervo lo tiene disponible la Universidad Veracruzana, el CITRO, y las personas que en este momento nos sintonizan o escuchan, ¿pueden tener acceso a esta información? Este acervo fue financiado por la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y la idea de la CONABIO es, como entidad gubernamental era de tener accesibilidad al público en general. Entonces, están todavía trabajando en una plataforma que va a estar abierta al público precisamente para que puedan consultar el trabajo tan exhaustivo que hicimos.
distinguimos. Yo en el Centro de Investigaciones Tropicales cuento con los datos que yo misma he colectado a lo largo de diferentes años, porque yo la acústica vengo estudiándola desde el 2003, entonces tengo grabaciones de murciélagos principalmente del sur de México, de aquí de Veracruz y de estados más sureños, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pero y muchas de esas han sido ya publicadas, están accesibles en artículos científicos, pero estoy completamente miren, ahí estamos. Estamos viendo en pantalla una captura de murciélagos dentro de cuevas, doctor. Sí, estábamos ahí en Coconá, en Tabasco, precisamente tratando de buscar una especie que registros históricos de los 50 nos decían que estaban ahí, una especie que no tiene tan amplia distribución, que está desde el sur de Veracruz hacia Tabasco, y ahí la encontramos, sigue ahí perchando, ¿no? Registros de hace ya 60, 70 años nos mostraban que estaban ahí, siguen ahí. Entonces, esa especie, como es difícil de capturar en el vuelo, pues la fuimos a buscar a su cueva y ahí estaban, ahí estaban. Llama la atención algo importante, doctora, de este mundo de los murciélagos, la coloración, pero también sus tamaños. Sí. Usted supe que ha estado en Tailandia presentando algunos trabajos, sí, y me gustaría que nos platique si conocemos en términos generales los murciélagos más grandes que pueda haber en el planeta y los más pequeñitos que usted ha topado. Sí, bueno, en México tenemos murciélagos grandes, tenemos una especie de carnívora bastante grande, cuando ya les tiramos en el ala, pues tiene más o menos ese tamaño, es bastante grande y pesada. Esa se alimenta de otros murciélagos, de insectos grandes como grillos, de ranas, de aves, ¿no? Y tenemos murciélagos muy pequeños de 2.5 o 3 gramos, ¿no? A nivel global, de las especies más grandes están en Asia. Hay una especie que sí tiene de envergadura alar más de 1 metro, ¿no? Esa es frugívora, sí, ¿no? Sí. Entonces, les llaman zorros voladores y viven, ellos duermen o perchan, como les decimos, en los árboles y todas las noches salen a alimentarse una gran cantidad de frutos y dispersan las semillas en las selvas, muy importante. Y la otra especie tailandesa es muy pequeña, de 2 gramos, esa es insectívora, habita en cuevas y en Filipinas está la especie más grande y en Tailandia está la especie más pequeña a nivel global. Y ya dentro de eso pues tenemos toda una gama de colores, de tamaños, de estructuras, orejas grandes, hay murciélagos con ojos grandes, con ojos muy pequeños y estas características definitivamente están relacionadas con lo que comen. Un murciélago de nariz grande, de ojos grandes, generalmente se alimenta de frutos. Un murciélago con ojos muy pequeños, con orejas grandes, como el cuento de Caperucita, para oírte mejor, oye las presas con la ecolocación, entonces les sirven estas adaptaciones para encontrar su alimento de mejor manera. Y ya en colores pues hay desde los negros, rojizos, cafés, gris, y tenemos una especie en México que es blanca. Esa está en los Tuxtlas, ahí en Colima, en varias partes del país, y es especie blanca. No es albina, es blanca, se llama Diclidurus albus, y es una especie que le gusta dormir muchas veces solitaria en palmas, y palmas a 15, 20 metros, por lo cual no es muy fácil el verla, ¿no? Doctora, las personas que en este momento le están escuchando hablar con toda pasión por este grupo, sí, son nuestros campesinos, gente que trabaja los cultivos agrícolas, gente que trabaja los bosques, la silvicultura, gente que vive prácticamente en las selvas, en los humedales, remontados a las cuevas. ¿Qué sugerencia les podemos dar para el cuidado y el manejo de estos animales? Bueno, un aspecto importante es no vamos a conservar lo que muchas veces no conocemos, ¿no? Lo primero sería que se involucren un poco más en conocer a los murciélagos, porque muchas veces se tiene esta idea errónea que todos los murciélagos toman sangre o lamen la sangre o desenchupan la sangre, ¿no? En realidad la lamen. Importante, solo 3 especies de las 1.400 a nivel mundial son hematófagas o sanguívoras. Entonces, la gran mayoría en realidad son insectívoras. Entonces, todas las noches los murciélagos que salen a comer insectos se pueden comer hasta la mitad de su peso o 3/4 de su peso en insectos. Sí, sí. Entonces,
Es decir, imaginémonos que nosotros nos comemos la mitad de nuestro peso todos los días en alguna mazorca o no podríamos, ¿no? Pero los murciélagos tienen esta capacidad y con esa capacidad pues se alimentan de muchos insectos que sabemos ahora que son plagas de nuestros cultivos. Son plagas de maíz, son plagas de tomate, son plagas de algodón y de muchos otros cultivos en los cafetales, en los bosques. Están controlando plagas, muchas polillas, muchos escarabajos que muchas veces son plaga y todas las noches salen a comer toneladas de estos insectos. Entonces tienen una ayuda que nosotros pues prácticamente no la vemos, pero ya se han hecho, pues ya tenemos lamentablemente la experiencia en otros países donde cuando se han muerto miles de murciélagos por intoxicarse con pesticidas, tienen enseguida o casi simultáneamente después de la muerte de muchos murciélagos problemas con plagas, ¿no? Entonces está valorado económicamente que billones de dólares se ahorran por los murciélagos para no tener que poner pesticidas porque ahí están comiendo esto, ¿no? La escucho hablar y admiro su pasión, doctora, por esto. Seguramente ustedes, amigos, allá en casita también están atentos a esta pasión, ese conocimiento que suena fácil, pero le ha costado muchísimos años a la doctora recopilarlo y sin embargo viene a compartirlo para que todos en nuestras casas, desde nuestras trincheras, podamos hacer algo en favor de este grupo que son los murciélagos, importantes participadores del estado de la selva, los bosques y también de que tengamos mayor producción allá en los cultivos agrícolas y forestales. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos para seguir platicando con la doctora María Cristina, investigadora del Citro V, a continuación. Mientras tanto, escuchen esta información. Con el arpa y el violín, cantando con alegría, los trovadores se pasan toda la noche y el día, sin que falte la jarana, para acompañar el son, música veracruzana te llevo en el corazón. Yo les canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Yo les canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré. Que ese tío se lastimó la cadera. Y buena mía, ¿para dónde vas? Hola, ¿qué tal, amigos? Me llamo Faustino, estoy en la colonia Úrsulo Galván del municipio de Jico y estamos en el vivero del Pedregal, que se ubica en Úrsulo Galván. Me encuentro colaborando con Zumbidos del Bosque, que es un grupo comunitario, principalmente de mujeres. Pues aquí nos encontramos en una cama, en un almácigo para germinar semillas grandes de árboles. Lo que acabamos de hacer acá es principalmente ablandar el suelo, quitar los terrones, abonarlo, lo abonamos con estiércol de cabra. Esta parte que ven aquí es arena, es para que la semilla que está adentro tenga facilidad de salir hacia la luz y no tenga problemas de germinación. Lo que acabamos de germinar en este momento es encino, que es Quercus jalapensis, y zapote negro, que es Diospyros digina. Se nos hacen importantes estas especies, bueno, los encinos, porque equilibran lo que es el sistema hidrológico en los bosques, principalmente en este ecosistema que es bosque mesófilo de montaña, y el zapote negro pues por la capacidad que tiene de dar fruto y de alimentar tanto a nosotros como comunidad y también pues a la fauna silvestre. Lo que vemos acá adelante, bueno, acá acabamos de hacer una colecta, acabamos de trasplantar, ya es poquita planta la que nos queda, es un capulín de mayo, que es una planta arbustiva que da bastante fruto. Aquí en la comunidad pues les damos bastante uso para hacer agua fresca, para hacer mermelada, helados, y bueno, y más aparte que nuestro enfoque principal pues es que la abeja tenga alimento, si se puede, a lo largo de todo el año, en diferentes estratos, y pues bueno, el capulín es una planta que es muy resistente, que crece rápido, pues por eso la estamos propagando. También germinamos nogal, que es Juglans piriformis, que bueno, es una especie que está bajo amenaza, y también el fruto alimenta bueno, la flor es melífera. Las abejas cuando está la flor lo visitan con mucha abundancia, y el fruto también es alimento para
para muchos de los animales de la fauna silvestre y pues bueno, para muchas aves también. Y como lo vemos muy escaso, pues creemos que es necesario hacer una siembra por estas zonas y bueno, y en donde se pueda. Pues en mi opinión y el consejo que hemos todo crecido en esta comunidad es que las abejas son las polinizadoras, polinizan un 70-85% de las plantas del bosque y de la selva. Bueno, más aparte de su labor ecológica, pues son insectos, es un grupo de animalitos que nos proyectan mucho lo que es la organización, la colectividad, a saber trabajar en equipo, a tener un propósito, principalmente para que nuestros bosques y nuestra salud sean equilibradas y no estemos como siempre orillados a tener que conseguir pues que los frutos, que las semillas. Entonces las abejas principalmente nos ayudan a que nuestras plantas, nuestros árboles siempre estén resistentes y estén dando fruto, estén dando flor y luego después, bueno, pues las bondades de las abejas que nos proporcionan su medicina, la miel, el propóleo, el polen, la cera. Y bueno, tiene diferentes facetas, ¿no? Entonces, en mi opinión, tenemos que tener una visión más integral de la vida, conservar más, saber por qué conservamos, no solamente por cuidar, sino saber por qué. Las abejas también nos convocaron a construir y seguir trabajando en este vivero y también nos siguen animando a conocer más y más de la tierra, a conocer más gente y también a fortalecernos como comunidad. Continuamos en Veracruz Agropecuario disfrutando y aprendiendo del fascinante mundo de los murciélagos y el importante papel que ellos desempeñan como polinizadores. Ya decíamos, estos vínculos invisibles, tenemos que hacerlos visibles, tangibles y sobre todo, pues reconocerlos y respetarlos. No solo para quienes se encuentran en campo y quienes en ocasiones emprenden algunas prácticas para, por ejemplo, controlar temas como el derriengue o ese tipo de enfermedades que le afecta sobre todo al ganado bovino, sino sobre todo privilegiando el papel que ellos desempeñan dentro de los ecosistemas y en nuestra biodiversidad. Si usted acaba de encender su radio o su tele, le recordamos, estamos charlando con la doctora María Cristina Maxueni González, investigadora del CITRO-V, integrante del Cuerpo Académico de Conservación Biológica. Gracias por continuar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Con este tema que sabemos que es una de tus pasiones, tienes muchas, pero sabemos que este es tu mero fuerte, y platicaremos a continuación de los murciélagos como polinizadores de bromelias, dispersadores de semillas y ecosistémicos. Bueno, los murciélagos se sabe ya desde hace varios años que así como el colibrí actúa de día, los murciélagos en la noche se vuelven como el equivalente al colibrí o al chupaflor, ¿no? Qué bonito símil, ¿no? Sí, tenemos una serie de murciélagos que tienen adaptaciones específicas para poder ser polinizadores. Tienen el hocico, así como el colibrí tiene el pico largo, los murciélagos nectarívoros tienen el hocico largo, una lengua larga y se les adhiere el polen en la cara, en la espalda y vuelan visitando una gran cantidad de flores cada noche, ¿no? Entonces ellos cumplen un papel en la noche muy importante porque polinizan plantas como agaves, por ejemplo el agave del tequila. El tequila no existe, las plantas silvestres no existirían sin el servicio de la polinización que tienen los murciélagos. También polinizan una gran cantidad de plantas cactáceas y muchas de ellas están amenazadas, y muchas de ellas abren solo una flor en la noche. Y al día siguiente ya no está esa flor, ya murió. Entonces, si no reciben la visita de un polinizador nocturno, que en muchas ocasiones es el murciélago, pues no podrían existir estas plantas, ¿no? Y aquí en Veracruz, en la parte central, nuestros bosques mesófilos, también nosotros en los años anteriores hemos estado estudiando un grupo de plantas que para muchos de nosotros pues son cotidianas, las vemos en los camellones, en los bosques, que son las bromelias, ¿no? Hay este mito, por ejemplo, de las bromelias que son parásitas de las plantas, que quede claro que no, las bromelias son epífitas, crecen sobre
en este caso sobre los troncos de las plantas, pero no toman ninguna de la energía, por decirlo así, de las plantas, porque nosotros incluso vemos bromelias creciendo en cables de luz, ¿no? Entonces no están tomando más que el agua de la lluvia y la materia orgánica que les cae, ¿no? Por gravedad. Pero muchas veces en el campo se cortan estas bromelias, y las bromelias son el hogar de una gran cantidad de organismos, de insectos, mantienen agua, y muchas, por ejemplo, ardillas van a tomar agua ahí, aves. Entonces los murciélagos también toman agua de ahí, y hay cierto grupo de bromelias que abre flores en la noche y sirven alimento para los murciélagos, ¿no? Hemos estado estudiando esto. Una idea semejante a la que comentaba con el ingeniero hace un momento usted, que tenemos sobre los murciélagos, se tiene sobre estas epífitas, como si fuera algo que no sirve y que hay que quitar. O peor aún, que afecta. Sí, que afecta, que perjudica. Exacto. Entonces, ahí van corriendo parejas. Y vaya, ahora que lo está usted diciendo, nos enteramos de que tienen una relación ecológica muy especial. Sí, muy estrecha y muchas veces desconocida, ¿no? Como son flores que abren en la noche, muchas veces a 4 o 5 metros, pues la gente no se da cuenta que son importantes como alimento de otro grupo, ¿no? De los murciélagos, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo las bromelias, justamente, bueno, son unas bromelias ya muy guapas en un ¿cómo Sí, se llama? Un vivero. Y estas, pues, se ve el color rojo, esta coloración roja normalmente atrae a aves, ¿no? Ajá. Las aves tienen una buena visión, pero por ejemplo las bromelias nocturnas que los murciélagos polinizan son generalmente de colores pálidos, o verdosos o blanquecinas, y tienen algunos aromas que atraen a los murciélagos. Estas muchas veces no tienen aroma porque las aves no les importa mucho que huela, les importa más la visión. Pero a los murciélagos les gusta que huela, porque a distancia pueden detectar el olor de las bromelias y de las plantas que ellos polinizan, y generalmente tienen colores pálidos, blanquecinos, amarillentos, verdosos, ¿no? Todas estas pues son más de colibrí, de ornato. De ornato, sí, muy bonitas, sí, ¿no? Claro. Pero tienes razón, las otras forman parte del paisaje, las vemos en los árboles a menudo o en los cables, y sí es cierto, existe como esta desinformación, vamos a decir. Como si fueran malezas, ¿no? Sí, que fueran parásitas, y no es así, tienen una función, y justo todo lo que nos estás explicando, y el motivo también de esta charla es para que comprendamos un poco mejor el gran papel que desempeñan con los servicios ambientales también, esta relación mutualista entre los murciélagos y esta biodiversidad, ¿no? Sí, las bromelias a su vez, además de ser alimento de los murciélagos, son un alimento de un montón de insectos, de aves y también de mamíferos, porque muchas veces estas partes tiernas que tienen las bromelias son consumidas por ardillas, ¿no? Lo vemos si vamos a la Martinica, siempre vamos a encontrar en el piso ahí restos de bromelias que han sido comidas por mamíferos. Entonces, cumplen un papel en los ecosistemas muy importantes como reservorio de agua. Entonces, en las partes secas del año son una fuente importante de agua para una gran cantidad de animales. Un vasito de captación, ¿no? Exacto, ¿no? En los tanques ahí se almacena mucha agua, ¿no? Usted llevó una ponencia a propósito de esto a Tailandia. ¿Cuál es el planteamiento esencial de esa ponencia? Esta ponencia que presenté es el resultado de investigaciones que hemos realizado particularmente con un estudiante doctoral, Pedro Aguilar. Pedro Aguilar es el apasionado número 1 de la interacción bromelia-murciélago, y los resultados de este trabajo que hemos venido realizando con otros colegas de INECOL y del CITRO mismo, el doctor Cromer, el doctor José Guadalupe García Franco y el doctor Marco Chapka en Alemania, básicamente lo que presentó es una revisión de todos los registros de interacción de bromelias, ¿no?, que teníamos con murciélagos. Se hizo también un análisis filogenético para ver precisamente que estas características de las flores nocturnas, muchas veces que solo duran un día, que son de colores pálidos, que tienen cierto aroma, evolucionaron en diferentes familias de las bromelias de manera, lo que se dice, convergente. Entonces, lo que queremos era demostrar y mostrar al público de qué conocimiento se tiene hasta ahora de la interacción bromelia-murciélago, y de mostrar que estas características aparecen aún en especies no emparentadas como una evolución más especializada para los murciélagos. No se piensa que la polinización por murciélago evolucionó de una de aves, pero se volvió más especializada, ¿no?, para los murciélagos que ya la visitan noche a noche para polinizarlas, ¿no? Y qué maravilla, una evolución que continúa
continúa. Imagínese usted, para quien todavía se continúa preguntando por qué a la ciencia no hay que escatimarle recursos, pues por esto. Háblanos de esas imágenes que estamos viendo, doctora. Sí. Qué trabajo tan lindo, además. Sí. Danos el contexto. Este trabajo es parte de los resultados de la biblioteca acústica que les mencionaba, y ahí tenemos un murciélago insectívoro justo cuando emite sus sonidos que nosotros no podemos escuchar, pero que ellos sí, y que les sirven para comunicarse, Y que para con encontrar. equipo especializado sí logran registrar. Sí, como como este detector ultrasónico, ahí podemos ver las frecuencias, y este aparato pues incluso nos dice, este ya es un frugívoro, y lo que estoy mostrando es precisamente muchos métodos de cómo los capturamos. De ahí tenemos especies que colocalizan, especies frugívoras que dispersan semillas, y este es un ejemplo ahí en La Mancha para poder atrapar a los insectívoros tenemos que hacer cosas como esta, ¿no? Meternos al agua porque ellos están comiendo insectos, y cuando se acercan al agua para devorarlos, pues son atrapados en nuestras redes, ¿no? Y posteriormente ahí teníamos el ejemplo de cómo los liberábamos y grabábamos sus sonidos, ¿no? Importante mencionar que los murciélagos que trabajamos nos sirven para tener estos datos, pero posteriormente son liberados para que regresen a su ambiente y sigan realizando su trabajo. Fue lastimado en esta grabación. Les interrumpen la cena, pero luego lo sueltan. Exacto. Sí, es que eso es importante aclararlo, porque muchos piensan que hay que ir por ellos, Sí. y aunque estén conviviendo unas especies, por ejemplo, hematófagas con las que no lo son, hay que tirar contra todas, y no es lo que debemos hacer. Vaya, ni siquiera contra las hematófagos Sí. deberíamos procurar la exterminación. Claro. Es importante que tengamos en cuenta que todos los murciélagos realizan un papel, ¿no? Y a los hematófagos les tocó el papel de tomar la sangre de los mamíferos. El problema se exacerbó cuando los españoles traen tanto ganado, ¿no? Porque los murciélagos hematófagos existen en nuestras selvas y consumen la sangre de venado, de pecarí, de animales silvestres, pero cuando les ponemos una comida a modo, encerradita todas las noches, pues ¿para qué me voy a ir a buscar a la selva un venado? Si ahí está la vaca, el chivo, el caballo, el cerdo, y pues para los ganaderos puede ser un problema porque pues les deja heridas, porque los puede debilitar si recurrente van a morder al mismo animal, los puede poner anémicos, y tengo colegas que están específicamente estudiando cuál es esta interacción de los vampiros con el ganado para también desmitificar, porque se asume que con que lo muerda ya le hizo un daño al animal. Sí. Bueno, realmente valorar si esto es verdad o la poca sangre que les pudo haber tomado, que es más o menos equivalente a una cucharada, realmente afecta. Pero aquí el problema es que no valoramos que estos murciélagos, al ir a consumir la sangre de animales silvestres, también cumplen un papel porque los debilitan, por ejemplo, y los hacen más disponibles a otras presas, como un jaguar, como puma, que son sus depredadores naturales, y ellos ocasionan con esta toma, digamos que de sangre, también un papel, ¿no? Es la parte natural que tenía que ser. Entonces tenemos que entender y realmente valorar si son un problema, llamar a los expertos para que atiendan el problema de una manera muy puntual. Y ya se ha visto, para estas personas que nos escuchas en el campo, que realmente la mejor manera de controlar al vampiro es vacunando a las vacas. Claro, es preventivo. ¿No? Es preventivo. Se asume que es muy caro, pero en realidad si se toman otras medidas como matar a los organismos, como controlarlos específicamente con el vampiricida, esto puede incluso ser a veces más caro que la vacuna. La vacuna, si se les pone a los animales, ¿no? Ya se ha visto que es la mejor manera para evitar enfermedades, y incluso los murciélagos que tienen que se acercan a los animales vacunados no los atacan, ¿no? Se van a buscar su alimento natural en los bosques, en las selvas, ¿no? Y es que así sucede, la naturaleza es perfecta, eventualmente es la actividad humana la que perturba y la que altera las propias relaciones de las especies. Y hablando de eso, doctora, fenómenos, por ejemplo, como el cambio climático, ¿de qué manera están afectando a estas poblaciones? Bueno, todavía estamos ahora sí que en pañales en la investigación de cambio climático. Es importante que realicemos estudios por varios años para realmente ver si algún patrón realmente es responsabilidad del cambio climático, pero lo que sí pues ya no podemos dejar de ver es que estas variaciones o estas extremos que vemos en nuestros ecosistemas como grandes sequías, ¿no?
Definitivamente dañan a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque las plantas no florecen. Si tenemos un año muy seco, ese año, por ejemplo, las plantas no invierten en reproducción. ¿Qué fue este caso, no? Que fue este caso, ¿no? Y eso no nos ha tocado verlos en años secos con las plantas que son polinizadas por murciélagos. Hay muy poquitas, entonces para los murciélagos es un reto porque entonces tienen que ir a visitar muchas más para poder tener sus requerimientos energéticos. También, pues, si hay sequía, por ejemplo, los animales no tienen las fuentes de agua, por ejemplo, los cuerpos de agua en las zonas áridas son importantísimos para los murciélagos insectívoros. Ahí hay insectos que les proveen agua, pero también toman agua en estos cuerpos de agua en zonas áridas. Entonces, si hay sequía, los murciélagos no tienen, ¿no?, de dónde tomar agua, entonces también ese es otro problema. Los incendios derivados de la sequía o por la mala intención, ¿no?, pero sobre todo por la sequía, y estos incendios que hemos visto en zonas cercanas como San Juan del Monte, o todo lo que hemos escuchado recientemente en otros estados del país, en California, en Estados Unidos, pues afectan a las especies de murciélagos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se refugian en estos bosques, ahí en las oquedades, en los huecos de los pinos, etcétera. Viven murciélagos insectívoros. Entonces, cuando llegan los incendios, pues se mueren. Se les restringe su hogar, ¿no?, y la zona donde se alimentan. Entonces, también tiene un efecto, pues, nocivo, ¿no? No faltará quien piensa, por ejemplo, es que están defendiendo demasiado a esa especie, pero usted se dedica al estudio de estos animales. Otros investigadores al estudio de vegetales con los que se relaciona, o de otros mamíferos o de otras especies, en fin. Esto es una partecita apenas de todo el trabajo que se realiza, porque no es que nos dediquemos nada más a los murciélagos por sí, sino porque son parte de todo un entramado natural. Sí, y quiero hacer hincapié en una cosa, ¿no? Cada vez estamos conociendo más porque nos aliamos en la multidisciplina, en la interdisciplina, con personas que abordan tanto la biodiversidad de otros grupos, por ejemplo, de insectos, y ya hay muchos trabajos en los cuales se aborda cuál es la importancia, por ejemplo, de los murciélagos como controladores de plagas. Entonces tenemos ahí entomólogos que estudian los insectos y podemos saber si en efecto dentro de la dieta del murciélago está alimentándose de algún insecto plaga. Tenemos la interrelación también de ecónomos, de personas que hacen modelación económica, modelación de plagas, y por ejemplo se han hecho estudios muy puntuales de valoración económica, porque muchas veces la gente, si no le ve la parte económica, el rendimiento no lo valora. Y ya se tienen datos muy duros, muy buenos, de que billones de dólares se ahorran en pesticidas por la acción de murciélagos, de colonias, por ejemplo, hay una especie que tenemos en el norte de México, sur de Estados Unidos, que se llama Tadarida brasileña, también la tenemos aquí, e incluso habitando en edificios urbanos. Acabo de estar en la Normal Superior hace un par de días, y ellos han tenido un poco de problemas por el olor de las heces de los murciélagos, pero no los quieren dañar. Entonces estamos buscando de qué manera los murciélagos coexistan y realicen sus funciones de controles de plagas en las ciudades, como mosquitos. Bueno, hemos oído toda esta problemática del dengue a nivel estatal. Pues los murciélagos son depredadores natos de insectos, de mosquitos. Entonces tenemos que buscar la manera de coexistir con ellos, respetando su labor y nosotros beneficiándonos, ¿no? Y estos estudios están mostrando con DNA, por ejemplo, de la dieta, si en realidad se están alimentando incluso de mosquitos que tienen chikungunya, dengue, etcétera. Estos estudios se están haciendo en otras partes de México, y los resultados muestran que en efecto están siendo controladores de plagas, ¿no? De plagas que nos afectan la salud de los agrosistemas. Entonces es muy, muy importante que conozcamos un poco más, porque no estamos valorando realmente el día a día. Todos los días salen a volar y hacen sus papeles dispersores de semillas, consumidores de insectos, polinizadores, ¿no? Claro. Y hablando también de la vinculación que ustedes han logrado desde el Citro con los productores y con diferentes actores sociales, recordamos, por ejemplo, a la familia que también queremos mucho, los Vega Hernández Ochoa, que les enviamos un saludo hasta Santa Gertrudis, forma parte de los espacios que tú has también visitado con tus alumnos, ¿no? Háblanos un poco de esta dinámica. Bueno, esta reserva en particular, la Reserva Santa Gertrudis, para quien no la conozca, le invitamos a conocerla. Es preciosa, mantiene selvas medianas en muy buen estado de conservación,
conservación. ¿Ubicada en? Cerca de Juchique de Ferrer, en Vega de la Torre, creo que es el municipio al que pertenece. Está pues llegando a la playa de Santander, a la izquierda, una media hora de camino. Es una reserva muy importante porque mantiene selvas que son captadoras de agua que surte a una gran cantidad de poblaciones en Veracruz. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a muestrear murciélagos ahí. Tienen una muy buena diversidad de murciélagos de todos los gremios, ¿no? De insectívoros, frugívoros, nectarívoros. Y estos espacios naturales son importantes estudiarlos, como también los urbanos, ¿no? Hemos trabajado también en lugares urbanos con colegas, en las ciudades, en Ciudad de México, en Villahermosa, muchos colegas están realizando estudios. Yo misma he trabajado con murciélagos insectívoros en ciudades como en Mérida. Entonces, necesitamos entender el papel de los murciélagos en todos los ambientes en los que se encuentran, que son prácticamente todos, ¿no? Y valorar y encontrar, bueno, cuáles son las especies vulnerables en estos ambientes, qué factores humanos de interacción con ellos están afectando y hacer labor, ¿no? En los Tuxtlas, por ejemplo, estoy trabajando con un estudiante que está teniendo una interacción muy positiva con jóvenes de la localidad que están involucrados ya en monitoreo de murciélagos. Padre. Y estamos haciendo con mis estudiantes talleres para que la gente los conozca más, los valore y no los vaya a vandalizar, por ejemplo, a las cuevas, ¿no? Claro. Han tenido experiencias negativas por ir a vandalizarlas. Una persona murió porque se quemó, ¿no? A la hora de ponerle fuego a la cueva. Entonces, también se puede volver un riesgo para un humano el estar entrando a las cuevas para quererlos afectar. Se pueden quizás enfermar de histoplasmosis o incluso quemar ellos mismos. Entonces, hay que entender muy bien y hacer del conocimiento general de la gran importancia que tienen en los ecosistemas los murciélagos para que los respeten y los valoren, ¿no? Que siga usted registrando sonidos, imágenes, experiencias, y le agradecemos mucho que haya estado presente la doctora María Cristina Maxini González. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias y felicidades por tu trabajo, doctora. Gracias. Solo por eso, por lo bien que haces tu trabajo y lo bien que han sabido también provocar interacciones con otras instituciones, y desde esa transdisciplina a todos ustedes les vamos a dedicar nuestra siguiente sección, el Surco Decimal, con Manuel Munguía. Existen muchas versiones, varias de ellas infundadas, que van siendo despejadas haciendo investigaciones. Con científicas acciones lo conocemos mejor, su presencia y su valor en la tierra y en el piélago, donde trabaja el murciélago, el gran polinizador. Debió haber sido una bomba, ¿verdad? Ahí te encargamos para la próxima. Sí, una bomba. Que le eches ganas. Doctora, rápidamente de despedirnos, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahorita estamos a punto de empezar en enero un proyecto con una especie amenazada, se llama Mimon cozumele, muy bonito, insectívoro yucateco. Vamos a conocer cómo se encuentran sus poblaciones, machos, hembras, cuál es su interacción a la hora de la reproducción. Muchos de los murciélagos forman grupos sociales de harem, machos con varias hembras, pero ni siquiera se conocen, ¿no? Y en este caso nos interesa conocerlo porque pues es una especie amenazada, ¿no? Muy bien, pues aquí te seguiremos esperando para ir anunciando esto que tú investigas. Perfecto, gracias. Nos vamos, compañeros. Muchas gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Iguana tan fea que se sube a un palo y luego se apea con el suco